Primera pregunta, nos levantamos preguntones hoy. De tanto tener los chicos en casa en estas vacaciones, bueno, nos hemos ido copiando algunos modus operandi. Argentina, ¿qué hace el FMI en el país? Primer interrogante. Arrasa soberanía, no aplica injerencia, negocios con el presidente Macri. ¿Qué está haciendo Christine Lagarde en el país sudamericano? En Brasil hay cuenta regresiva para las presidenciales en octubre y hay un apellido que está dando la vuelta, Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Ya tenían así un adelanto con Giovanni. También debemos decir que Lula da Silva va a hacer oficial su candidatura, así que de este lado le vamos a presentar esta información. En Colombia, miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional rechazaron acusaciones que les hacen desde la Fiscalía y el Ministerio de Defensa vinculándolos a actividades referentes al narcotráfico. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional elige compañero de fórmula del candidato presidencial Hugo Martínez. Se dio un proceso interno, 262 municipios del país participaron, así que ya le vamos a contar un poco más de esto. Y Cuba también fue noticia todo este fin de semana. Ya ha terminado el primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura de la Asamblea Nacional. Les vamos a contar qué temas aparecen en danza justamente ya, que pasan a ser presentados como un proyecto para ir a votación popular. Luego en Siria habrán visto también este fin de semana la información de que se replegaron cascos blancos con ayuda de Israel. Preguntamos, ¿gesto político o gesto humanitario? Tratándose de quienes se trata, cascos blancos. ¿Es una cortina de humo? ¿Es un gesto político? ¿Es un gesto humanitario? Allí opciones para ir respondiendo. De este lado vamos a ir avanzando ya de entrada con los temas de Argentina. Vamos a revisar la actualidad en este momento. Y me voy a página 12. Sangre, sudor y más ajuste, dice este medio de comunicación del país. Fondo Monetario Internacional tiene dudas. Tras su fallida intervención en la crisis griega, el organismo modificó criterios para dar créditos excepcionales, tal el caso de Argentina. Ahora lo que hace el FMI es evaluar la capacidad política e institucional para llevar adelante el ajuste. Ahí justamente están las claves a dilucidar hoy en nuestro análisis. Estas dudas que tiene el Fondo Monetario Internacional y el mapa político que hay en Argentina, ¿da paso justamente a la esperanza o abre un capítulo de preocupación en el país? Esto es muy, muy importante de entender. Siguiente portal para ir a conocer información. Ecuador, ¿qué reflejan desde ahí? El Telégrafo dice: el FMI ratifica respaldo a las políticas de Argentina. El gobierno recibió sábado pasado un respaldo a su plan económico en el marco de la cumbre de finanzas del G20 que se hizo en Buenos Aires. Aquí aclaran en el Telégrafo que ese respaldo de Christine Lagarde Argentina se hizo con advertencias, como siempre lo hacen. El FMI da dinero, sí, solo si se cumple lo que exige el Fondo Monetario Internacional. El aumento de la inflación en Argentina hasta ahora no marca un panorama promisorio justamente para este organismo internacional. De todas maneras, Lagarde le dio su voto de confianza a Mauricio Macri. Seguimos avanzando con otro portal a esta hora. Ya vamos a tener también imágenes que resumen todo esto que estamos comentando. La Nación, el Fondo Monetario Internacional analiza reabrir una oficina en la Argentina. Cumbre del G20, ya el sábado se hablaba de esto como un hecho. El organismo de crédito va a situarse en Argentina con una medida que obviamente es para seguir de cerca el panorama social que atraviesa el país. Esto es algo importante de ir midiendo porque no es habitual. En Grecia, el Fondo Monetario Internacional está actuando aún, es uno de los integrantes de la cuadriga que presta dinero a Grecia y que asfixia con ese préstamo a Grecia porque lo hace con sus propios términos. Entonces, en Grecia no tiene una oficina para seguir de cerca los hechos. En Buenos Aires sí lo va a tener. Avanzo al siguiente portal. Infobae de Argentina dice: Trump asistirá a la cumbre del G20 en Argentina a fin de año. Este encuentro que se dio es a nivel ministerial. Luego se viene el gran encuentro en diciembre del G20 y ya está confirmada entonces la asistencia del presidente de Estados Unidos. El secretario de Tesoro del país dijo que se sabían de las intenciones de Trump de participar. El nuevo embajador en Argentina a principios de julio también lo había dicho. La noticia es una de las mejores que puede recibir Macri en la Casa Rosada, que espera
esperaba esta confirmación desde hace tiempo y de hecho hasta temía que esta cuestión de guerra comercial abierta entre Estados Unidos con China generase algún tipo de decisión adversa. Hasta ahora nadie disuade al presidente republicano de viajar a Buenos Aires. También aumenta la expectativa de que Trump y Vladimir Putin tengan una segunda cumbre en territorio argentino, luego que se recibiera tan mal la decisión de un nuevo encuentro en territorio estadounidense. Las repercusiones, luego que Trump anunció que se va a reunir nuevamente, que había invitado a la Casa Blanca al presidente Putin, las repercusiones han sido inmensas, así que ahora también hasta se habla de que Buenos Aires podría ser punto de encuentro. Avanzo con otro portal a esta hora y vamos a ver esta información. La línea fina, acuerdo con el Fondo Internacional Monetario, Argentina y el FMI. Primer desembolso, vayan pensando en Grecia los montos y la capacidad de repago de cada país. 15.000 millones de dólares, un crédito llamado stand-by, 50.000 millones a 3 años, a cambio del ajustazo que siempre lleva bajo el brazo el FMI. Quieren poner en cero en el 2020 el déficit, que hoy está en 3,9% del PIB año 2017. El 2018 todavía está corriendo. Reservas monetarias que han bajado desde enero casi 15.000 millones de dólares hasta situarse en 48.000 millones a causa de la corrida cambiaria. Inflación que hemos dicho para este año se calcula entre 27 y 32%. Y esto es importante porque esa no es la meta precisamente para el Fondo Monetario Internacional. Eso para el fondo es una inflación alta. Axel Kicillof, ex ministro de Economía Cristina Fernández, hoy diputado por el Frente para la Victoria por Cava y militante también de un proyecto nacional y popular, publicaba en Twitter lo siguiente: Macri y Vidal decidieron ir al FMI y ahora todos tenemos que pagar el ajuste que este impone. La etiqueta no al FMI. ¿Por qué lo dice Kicillof? Porque se está situando sobre también una funcionaria, Luana Volnovich, cuando en un tuit dice: alerta jubilados, la caída no tiene fin. Luego de la rebaja de las jubilaciones, ahora quieren pasar a la nueva etapa, congelamiento. ¿Por qué? Porque los jubilados van a tener 150 pesos solamente de aumento, 150 pesos, que es muy, muy poquito en Argentina, y luego de este aumento de los 150 pesos ya se habla de la etapa de congelamiento. Luana Volnovich a su vez está citando Clarín, que en su segmento de economía dice: el gobierno tantea una nueva reforma previsional. Sin documento formal, el gobierno ya empezó a ver cómo desindexar las jubilaciones, uno de los mayores rubros. Aquí le llaman de gasto público. ¿Quién le llama a un sueldo por jubilación o pensión gasto público? Es inversión. La idea es que ya se han relanzado las negociaciones por el presupuesto, lo está diciendo el propio Clarín. Y hay un politólogo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que es especialista también en política económica, Hernán Pablo, que publica lo siguiente: estos detalles así de cortitos que van corriendo en redes nos dan de una manera rápida el panorama en Argentina. Año 2008 está el FMI en Grecia desde ese momento. Hay 500.000 personas que se fueron del país. Desempleo 22%, desempleo juvenil en 51%. Hernán Pablo está poniendo la situación de Grecia para contrastar con el horizonte que se viene para los argentinos. Sigue. Salario real cayó 30%, 13 recortes jubilatorios. Con el FMI y Grecia dejó de crecer. Pero Casero celebra el FMI. Casero es un actor que estuvo en una mesa de una actriz muy conocida, Mirta Legrand, diciendo justamente, celebrando que qué bueno que llega la plata del Fondo Monetario Internacional. Dice Hernán Pablo: inexplicable. Avanzo. Cristina Brites. Fíjense cómo también esta diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente para la Victoria y militante peronista, indicaba lo siguiente: escuchar a Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional decir que vamos por el buen camino me da escalofríos. Los argentinos ya sabemos lo que pasa cada vez que nos felicitan los del norte. Y pone la palabra de Cristina Fernández. Sobre todas las cosas, para mí hubiera sido muy fácil, apenas a un poco más de un año de terminar el gobierno,
hacer la plancha, que me pongan un papel, firmar y que me digan que soy la mejor gobernante del mundo. Pero prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera, porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Muy clarito, así se pronunciaba. Qué miedo, decía justamente la funcionaria argentina cuando adjuntaba las palabras de Cristina Fernández. Hay un periodista que se llama Mariano Martín que hizo todo un hilo en la red social Twitter donde se pronuncia sobre estas decisiones de Mauricio Macri tras la cumbre del G20. Y esto fue puesto ayer a última hora, casi a las 9 de la noche del 22 de julio, mírenlo ahí. Dice Mariano Martín, todo indica que mañana, por el día de hoy, será un día negro para la democracia argentina. Mauricio Macri anunciará la firma de un decreto que modificará las facultades de las Fuerzas Armadas para habilitar su participación en seguridad interior. En el Ministerio de Trabajo me confirmaron que uno de los ejes será la protección de objetivos estratégicos frente a amenazas potenciales ligadas a la conflictividad social y laboral. Se movilizará a los militares a represas, terminales portuarias, centrales hidroeléctricas y nucleares, objetivos estratégicos como el yacimiento de Vaca Muerta y Atucha para callar eventuales protestas de gremios hoy disidentes como el gremio de camioneros. Ese ejemplo mencionaron. El mensaje: no se tolerarán protestas que pudiesen poner en riesgo inversiones consideradas claves para el gobierno, en particular las de capitales externos. La señal será hacia los inversores, pero sobre todo al Fondo Monetario Internacional en pleno romance con Christine Lagarde. Finalmente, los militares actuarán en seguridad interior, un paso que ningún presidente democrático se atrevió a dar hasta ahora. Y lo harán no para prevenir una amenaza externa, sino para reprimir la protesta. Una nueva etapa se abre para asustarse. Así las cosas, entonces, en red social Twitter hemos colocado una pregunta. Por eso fuimos así de claros, de enfáticos, cortitos, expresos cuando preguntamos qué hace el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Y fíjense hasta ahora, muchísimas respuestas, 117 votos, arrancó muy pronto esto. 49% dicen arrasa soberanía, 46% dicen FMI hace negocios con el presidente Macri, 5% solamente cree que el Fondo Monetario Internacional no aplica injerencia. A esta hora se suceden los retweets al final del programa, o lo vamos a dejar durante todo el día, inclusive la pregunta en Twitter. Vamos a ir chequeando a ver cómo van las respuestas y qué opinan ustedes. De este lado nos preparamos a ir a una pausa, ya vamos a regresar y vamos a ir también dejando nuestra agenda abierta sobre otros temas. Seguimos en agenda, gracias a quienes están escribiendo hasta ahora. Caso González Mejía, que lo leía rapidito y le respondía. Desde mañana me decía: Marcelita, activa, comienzan los actos conmemorativos. Nuestro comandante Chávez nos espera, todos al cuartel de la montaña. Ya les voy a contar un poquito más de esas actividades también, aunque sea así rápido para que tengan presente esa información que también se da aquí en Venezuela. Me voy a recibir a nuestro invitado, que muy amablemente tempranito nos atendió el teléfono, está en Argentina. Se trata de Hernán Lecher, economista, director del CEPA, que es el Centro de Economía Política de Argentina. Un lujazo de invitado. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buena jornada. Me gustaría decirte que después de todo lo que vi el fin de semana en Argentina, arranco un buen lunes, pero en verdad arrancamos más preocupados de lo que nos fuimos a dormir. Y eres el indicado para contarnos, números en mano, ¿por qué están preocupados en Argentina cada vez que llega Christine Lagarde con el portafolio bajo el brazo? Bueno, básicamente porque la agenda del Fondo Monetario, vos sabés bien, siempre trae aparejado un ajuste importante. El gobierno en estos días ha festejado que el ajuste fiscal para el primer semestre va en línea con el compromiso
justamente realizado con el Fondo Monetario Internacional. A ver, en términos de números, el gobierno se ha comprometido a reducir el déficit fiscal que estaba previsto en el 3,2 del PBI para 2018 al 2,7. Esto significa unos 60.000 millones de pesos. En principio, el gobierno está cumpliendo justamente con esa meta en el primer semestre. Vamos a ver qué sucede en el segundo, con un impacto social muy significativo. Ustedes habrán visto también que con la llegada justamente de Lagarde y la reunión del G20 o de los ministros de Economía del G20, aquí en la Argentina hubo una serie de movilizaciones. Bueno, el ajuste tiene que ver con obra pública, tiene que ver con recortes de personal del Estado, tiene que ver con aumento de tarifas nuevamente, con quita de subsidios para ser más estricto, con lo cual lo que viene en la Argentina es realmente muy complicado. En un escenario además donde la inflación muestra niveles muy elevados y donde por otro lado, en el día de ayer, Lagarde junto con el ministro Duhovne, la titular del FMI, elogió además las políticas que ha aplicado el gobierno en materia monetaria, políticas que por cierto traen aparejado también un escenario muy complejo. Estamos viviendo en una Argentina cuya economía o donde la tasa de interés en esta economía cotiza, por ejemplo, para el caso de las LEVAC en 46,7% desde hace al menos 3 meses, con lo cual la producción, lo que uno diría está bueno para que la economía crezca de manera sana, bueno, se ve realmente muy complejizada, diría. Has dado en el punto. Para que la economía crezca de una manera sana, el panorama está súper complejo. Y esto habla de la economía real. Esto habla de los datos que justamente los argentinos esperan ver. Los datos de desempleo que del otro lado del mundo, fuera de las fronteras, se conocen solo como un número frío, Hernán, pero que implica que no hay ni un cartelito en ningún lado diciendo necesito obrero, necesito profesional, necesito trabajador para tal sector. No existe eso. Y esa es una realidad que nosotros ya lo hemos vivido. Entonces creo que como argentinos, teniendo en mente el 2001, es importante también contar al resto de Latinoamérica la situación con el desempleo en Argentina. Bueno, para ser estrictos, la última medición dio 9,1, una medición que claramente se va a incrementar en esta etapa, que además tiene mucho de precarización en el propio empleo. Nosotros desde CEPA hemos computado en el primer semestre de este año algo así como 26.000 despidos, la mitad corresponden al sector público, la otra mitad al sector privado. Los primeros meses de este año el sector público tuvo una cantidad de despidos muy sensible, naturalmente relacionados con la no renovación de contratos. En este último periodo el gobierno ha anunciado un recorte de 20.000 millones de pesos que probablemente impliquen también la ruptura de una serie de contratos que se hacían a través de universidades, con lo cual ese número lamentablemente se va a ver incrementado. Y en el sector privado, lo otro que está pasando, un dato objetivo, frío si querés, pero la verdad que es muy concreto. En el sector industrial estamos hablando a esta altura del partido de que en los 2 últimos años y medio se han destruido aproximadamente 78.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Datos oficiales muestran justamente esto, lo cual es un claro rumbo de a dónde quiere ir la economía. El propio Mauricio Macri, el día de ayer, cerrando la reunión de los ministros de Economía del G20, mencionaba que bueno, hay una serie de actividades que les ha ido un poco mejor y justamente son actividades que no generan empleo. El agro, la minería, el sector financiero, el sector de los servicios. Si sumo todos esos sectores, no llego ni siquiera al 10% del empleo en la Argentina de manera histórica, no en este momento, en general. Con lo cual, lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 2 años y medio es que se han dedicado a hacer ganar a sectores que no generan empleo. La verdad, si faltaba algo para mostrar que la teoría del derrame no funciona, bueno, la Argentina expresa con mucha claridad justamente ese escenario en la economía actual. Mis padres que son jubilados me decían, el aumento que se nos viene, Marcela, es de 150 pesos. Quiero preguntarle, para contarles también al resto de los televidentes a esta hora,
¿Qué se puede comprar con 150 pesos? Porque Santiago del Estero no tiene los mismos precios que Buenos Aires, que Córdoba, que Santa Fe. Pero uno tiene una idea básica con 150 pesos. ¿Alcanza para un kilo de carne de primera calidad, Hernán? No, claramente no. El kilo de carne de primera calidad está arriba de los 250 pesos. Diría que para un kilo de carne picada te puede alcanzar, que es de los cortes, si se quiere, más barato, en un país que además produce carne naturalmente, con lo cual es un precio relativamente barato. En general, con los 150 pesos no haces nada. Hoy no pagás. En algún momento, hace 2 años y medio, pagabas la boleta de la luz y tal vez la de la luz y el gas. Hoy suelen venir las boletas arriba de 1.000 pesos, con lo cual eso no representa más que el 15%. Los jubilados, vos recién mencionabas, bueno, en términos de medicamentos, los últimos aumentos de medicamentos superan ampliamente los 150 pesos, pero no el medicamento, sino el aumento del medicamento en la mayoría, diría, de los principales medicamentos consumidos por los jubilados. Los jubilados tuvieron un aumento del 5,7 en marzo y han tenido un aumento del 5,7 ahora en junio. Entre las dos cosas, no llegan al 12%. La inflación es del 16% en el mismo periodo y todavía me tendría que agregar los últimos 3 meses del año pasado que no tuvieron aumento los jubilados y los próximos 2 meses hasta el próximo aumento, con lo cual, bueno, basta hacer el cálculo del poder adquisitivo que están perdiendo ese segmento de nuestra sociedad, que por cierto es un segmento que además tiene movilidad jubilatoria, con lo cual de alguna manera va siguiendo la inflación. Pero la situación social, diría, la situación de poder adquisitivo en los últimos 3 meses se ha visto afectada de manera muy, muy sensible. Recién hablaba de la inflación, no solo por el indicador, la realidad es que cuando uno va al supermercado, los precios han aumentado muchísimo más que el promedio de la economía. De hecho, en esa inflación del 3,7, los alimentos aumentaron 5,2. Y si yo sumo todo el año completo, están en el 17,4. Claro, los sectores de menores ingresos, los sectores, por ejemplo, los jubilados, dedican aproximadamente el 60% de su ingreso a los alimentos, con lo cual claramente, y en términos estadísticos esto está demostrado para este año, aquellos que menos ingresos tienen la están pasando peor que el conjunto de la sociedad argentina en este momento en particular. Hay algo importante también ahí, Hernán, y es el tema de la cobertura de salud, que antes tenían medicamentos gratuitos y ahora también ha cambiado, o tenían algunos reintegros en algunos casos, y ahora también eso ha cambiado, con lo cual hay una cuestión encubierta también. Han aumentado los medicamentos y hay medicamentos que ahora empiezan a pagar de su propio bolsillo. Solo para... Sí, las dos cosas. Ajá. Efectivamente, el gobierno se había comprometido con algunas empresas farmacéuticas y de medicamentos aquí en la Argentina que no iban a aumentar los precios por 2 meses. Bueno, nunca se concretó el anuncio, digamos. Dijeron que iban a hacer... perdón, me corrijo, no que no iban a aumentar los precios, que lo iban a reducir 5%. Bueno, no solo no se redujo ese 5%, sino que efectivamente han aumentado en un segmento de nuevo, donde los ingresos realmente no han tenido la misma evolución. Vos hablabas de la cobertura. Además, el gobierno ha hecho en esto de la cobertura un mecanismo bastante complejo, que es que si tenés un bien a tu nombre, una casa, un auto, algún ingreso adicional, la jubilación mínima, entonces te empiezan a recortar medicamentos cubiertos por lo que se llama acá PAMI, que es la obra social básicamente de los jubilados, y que te cubría hasta 5 medicamentos, diría casi para todos los jubilados, y ahora dependiendo de tu condición podés tener 1, 2, 3 medicamentos, pero seguro que 5 no tenés. Son buenos datos, esos son los contundentes. Estamos hablando del tema de los medicamentos, que en Venezuela es todo un tema, del tema de los alimentos, que en este país es todo un tema, del tema de los puestos de empleo, que también se relacionan obviamente aquí con esta decisión que toman muchos venezolanos de irse a Argentina, porque las cosas están bien, porque el Fondo Monetario Internacional les da dinero y porque supuestamente hay un oxígeno financiero distinto que hace soñar con un panorama distinto.
Aterrizando esos números andamos con Hernán Lecher a propósito justamente de esta visita de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, celebrando las reformas implementadas por el gobierno de Macri. Cuando hablamos de reformas, ¿está mal, Hernán, que digamos que son ajustazos de los cuales ya sabemos desde mucho antes inclusive de gobiernos militares en Argentina? ¿Ya sabemos cómo las van? No, seríamos mentirosos si dijéramos otra cosa, porque además está escrito. Aquí tenemos el memorándum que firmó el gobierno con el fondo, que le envió al fondo, y hace unos días, la semana pasada, estuvo la devolución, el documento de devolución, digamos, del Fondo Monetario, donde básicamente repite todas estas cuestiones. Y un poco lo decía hace un ratito, tenés recortes en obra pública, tenés recortes en transferencias a las provincias, tenés recortes en subsidios, gas, luz, transporte. Lo de transporte no está especificado cuál es el recorte, pero de todas formas, naturalmente va a aumentar el boleto de los principales servicios en la Argentina, diría en este segundo semestre y naturalmente el año próximo. Tenés recortes en lo que tiene que ver con el gasto público y particularmente me refiero a los gastos de funcionamiento del Poder Ejecutivo y particularmente a los gastos que tienen que ver con salarios. Allí tenés despidos y además, la paritaria del sector público está en el orden del 15% y a la baja, en algunos casos 12, en algunos casos 13. Recién hablaba del PAMI. Los trabajadores del PAMI tienen una paritaria o arreglaron una paritaria del 13%. La inflación no va a ser menor al 31%, con lo cual, fíjate la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, el fondo festeja eso, porque eso significa ajustar las cuentas fiscales, que es lo que el gobierno se comprometió con el fondo y lo que el fondo finalmente le exige, este nuevo fondo, lo digo de manera irónica, que básicamente lo que nos ha planteado es justamente este recorte fenomenal. Estamos hablando de 300.000 millones de pesos para el año próximo en la Argentina. La verdad que es muy difícil que la Argentina le vaya bien en materia económica. Con un dato adicional, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impide hacer keynesianismo para salir de la crisis. Nosotros estamos viviendo una crisis económica significativa y justamente lo que impide es utilizar las herramientas fiscales para salir de esa crisis. Con lo cual, bueno, solo te quedan las herramientas monetarias y las herramientas monetarias lo único que han hecho es profundizar ese ajuste, lo mencionaba hace un ratito, con tasas de interés elevadísimas y además hipotecando hasta los fondos del Fondo Monetario Internacional que ya se han vendido en la subasta diaria un tercio de los 7.500 millones de dólares destinados a ese fin entregados por el Fondo Monetario, con lo cual dentro de 2 meses no es nuevamente una corrida a cambiar y vos sabés que en eso, en una economía donde el gobierno se ha dedicado a dolarizar los principales precios justamente de la economía, naturalmente va a precio, con lo cual este 31% que estoy mencionando de inflación esperada para este año, la verdad es si todo va bien, porque cualquier cosa que pase va a incrementar justamente esos valores. Gracias, Hernán. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Igualmente, Hernán Lecher con nosotros, economista al frente de CEPA. Cuando hablamos de que los argentinos en las calles exigen soberanía económica y justicia social, también denuncian esos ciudadanos en esas mismas calles que los gobernantes, mientras todo eso pasa, amasijan fondos justamente en cuentas offshore. ¿El Fondo Monetario Internacional no mira eso? ¿Qué está haciendo en Argentina? 50% dicen arrasando soberanía. 5% dice no está aplicando injerencia. Y 45% dice hace negocios con el presidente Macri. Pausa rápida. Volvemos. Otros temas, panorama electoral en Brasil. Se van develando algunas claves. Me voy de inmediato. Vamos a chequear con nuestros compañeros en la corresponsalidad de ese país cómo va la cuenta regresiva. Saludos, comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre. Ya han lanzado sus candidaturas. Por un lado, Guilherme Boulos, el candidato de izquierda del movimiento Sin Techo MTST, lo hizo aquí en la ciudad de Sao Paulo. También lo hizo el candidato Ciro Gómez de centro izquierda del partido PDT, que es originario de Ceará, del nordeste brasileño. Y por otra parte lo hizo también Jair Bolsonaro, el candidato fascista
brasileño, que también anunció su candidatura. Por su parte, Bolsonaro no encontró alianzas hasta el momento. Las alianzas han quedado más cercanas a Geraldo Alckmin, el candidato del Partido Socialdemócrata brasileño, partido también de la derecha brasileña, y eso le está dando hasta el momento un 40% del tiempo de televisión a Geraldo Alckmin, lo que significará una gran ventaja para el candidato de derecha, aunque hasta el momento no suma puntos, no suma grandes puntos en intención de voto Geraldo Alckmin. Un punto importante también es que las tres candidaturas, Jair Bolsonaro y Ciro Gómez, no han presentado grandes alianzas, y otro punto importante es que las tres se verán determinadas por el factor Lula, por la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, el derecho a ser candidato si es impedido por el Tribunal Electoral. Recordemos que ya Lula podrá ser candidato y registrar su candidatura el 15 de agosto, pero luego dependerá de lo que ocurra en el Tribunal Electoral. Este es el panorama que empieza a armarse de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en Brasil en octubre. Estudios. Muchas gracias. Dejo este país y me voy en este caso a otro también de nuestra región. Comunicado difundido este viernes indica que los miembros del Ejército de Liberación Nacional rechazan acusaciones que les hacen desde la Fiscalía de Colombia y desde el Ministerio de Defensa. Fíjense con respecto a qué caso y por qué están rechazando esas aseveraciones. Paola. Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional aseguró que no tiene ningún vínculo con el flagelo del narcotráfico. Así fueron las declaraciones que hicieron Nicolás Bautista, Pablo Beltrán y Antonio García, máximos líderes de esta organización insurgente. Esto luego de las declaraciones que entregó el ministro de Defensa, que aseveró que tras operativos militares, principalmente en el Chocó y en el norte de Santander, donde se encuentran principalmente el Ejército de Liberación Nacional, se ha logrado desmantelar algunos laboratorios de cocaína. Lo que dijeron justamente los líderes de esta organización es que ellos no tienen vínculos directos con el narcotráfico y que no se pueden entregar estas declaraciones, entorpeciendo los diálogos de paz que se desarrollan entre el ELN y el gobierno nacional, recordemos, en La Habana, Cuba. Por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se está avanzando en el cese bilateral justamente con el Ejército de Liberación Nacional. Lo que dijo es que faltan dos puntos fundamentales. Por un lado, que el ELN deje de secuestrar, y por otro lado, que entienda que la fuerza pública debe tener acceso a todo el territorio nacional. Él dijo que pudiendo concretar estos dos puntos se puede adelantar el cese bilateral con esta organización que, recordemos, distintas comunidades del territorio nacional le han pedido al gobierno nacional y al ELN este cese entre ambos. Pues bien, por otro lado, lo que ha dicho el Ejército de Liberación Nacional es que está dispuesto a avanzar con el cese bilateral, pero hizo un llamado especial luego de estas declaraciones del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Paola. Se viene Ernesto Ábalos, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, elige compañero de fórmula de Hugo Martínez. Ernesto, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para ti y para nuestra audiencia. El candidato a la presidencia por el FMLN ya tiene compañera de fórmula, su nombre Karina Sosa, que el día de ayer domingo se sometió a elecciones internas del FMLN para ratificarla como candidata a la vicepresidencia del partido de izquierda. La Comisión Especial Electoral del FMLN informó que Karina Sosa obtuvo un poco más de 21.100 votos que le permiten ahora ser la candidata a la vicepresidencia del FMLN. Sosa se ha desempeñado como diputada de la Asamblea Legislativa, ocupando puestos importantes como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y también de la Comisión de Familia y Niñez. Ahora, junto al candidato Martínez, se preparan para ser el tercer gobierno del FMLN con el favor de la población electoral de El Salvador para el periodo del año 2019 al 2024, y han informado que ya iniciaron con el programa que presentarán al pueblo salvadoreño para estas próximas elecciones. Paso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Ernesto. Y se viene Laura también hablando de lo que ocurría ayer en Cuba. Terminó un nuevo periodo de sesiones en la legislatura del país y con novedades, Laura.
Hola, muy buenos días, un gusto en saludarlos. Efectivamente, este domingo culminó acá en La Habana el primer periodo ordinario de sesiones de la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que acordó aprobar el proyecto de constitución y su paso ahora a ser llevado a debate popular acá en el país. En estos días de debates, cerca de 200 diputados cubanos de los 605 estuvieron debatiendo, revisando, hojeando cada uno de esas propuestas de transformación a la nueva constitución, para esta nueva constitución. Acá en Cuba podemos decir que esta constitución es renovadora, es novedosa, revolucionaria, pero sobre todo que mantiene muy en alto los postulados de la revolución cubana y mantiene el carácter socialista de la revolución como sistema político, económico y social. También el carácter rector de la sociedad cubana del Partido Comunista de Cuba. Algunas de las principales actualizaciones de esta nueva constitución es que contempla otras formas de propiedades como la propiedad mixta, la propiedad privada, la inversión extranjera como forma de apoyo al desarrollo del país. También cambian la estructura de gobierno. El presidente ahora tendría solamente la función de jefe de Estado y el Consejo de Ministros se encargaría de la dirección sería el gobierno de la República y estaría dirigido por un primer ministro. Acá también cambiarían las formas de las asambleas provinciales del Poder Popular, terminaría esta denominación y serían gobernaciones provinciales. A su vez, también las funciones de los delegados de base de las asambleas municipales del Poder Popular, los periodos de mandato de estos delegados de base ya no serían de 2 años, sino de 5, lo que facilitaría el trabajo y el intercambio con el pueblo. Por otra parte, se convierte así en una constitución que es más inclusiva, más democrática y más participativa. Esta nueva constitución contempla además la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, por discapacidades y por origen étnico. Por otra parte, esta constitución también modifica el concepto de matrimonio, que ya no se comprendería como la unión entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas con iguales derechos, iguales deberes. Así que estos son algunos de los puntos más novedosos de esta nueva constitución que fue aprobada por los diputados cubanos luego de hacerles algunas correcciones. Ahora entonces, a partir del 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre comenzaría la etapa de debate popular y posteriormente la Asamblea Nacional del Poder Popular se reuniría para unificar todos esos resultados, esos planteamientos salidos del debate popular, la modificaría y luego entonces vendría el referéndum con el cual quedaría aprobada esta nueva constitución. Nosotros estaremos acá para contarles a ustedes cómo se desarrolle este proceso. Muchas gracias, Laura. Largo se hizo el tema de Cuba, ¿eh? Y recién empieza. Vamos con deportes. Está Yuki también. Bienvenido. Al fin. Gracias, regresé. Al fin en nuestra agenda abierta. Extraño el DJ, porque así sin música suena todo. Bueno, pase. Extraño, sí, nos falta un poco de ritmo y alegría. ¿Cómo estás? Hablando de alegría, muy feliz por esta fiesta latinoamericana, centroamericana, caribeña que se está dando precisamente desde Barranquilla. ¿Recuperado de salud? Recuperado ya de salud, una infección respiratoria, ya estamos bien, gracias a Dios, estamos en proceso cumpliendo todos los tratamientos y vamos a hablar precisamente de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Me encanta, dale, arrancamos. Vamos,
así mismo es que continúan esta acción en la 23ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Y por supuesto vamos a hablar de la representación de México. En esta oportunidad les vamos a contar que está brillando con medallas de oro en remo. 3 en total consiguió el país centroamericano, el país norteamericano. Todo vendría por parte de los remeros Elixis López, Alex Armenta, quienes consiguieron la presea dorada en el doble par ligero con un tiempo de 6 minutos y 58 segundos en las aguas barranquilleras, en donde Cuba y Guatemala también tuvieron que conformarse con la plata y el bronce respectivamente. Una delegación de remeros inspirados tuvo también el toque de la clase por la rama femenina. Al éxito en esa misma prueba, la olímpica Kenia Lechuga y Fabiola Núñez se adueñaron de la medalla de oro. Otra de la gran actuación fue el de la pareja integrada por Juan Flores y Diego Sánchez, quienes no consiguieron superar a los competidores de Cuba, por lo que se quedaron con la presea de plata. Vamos a revisar más resultados también de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el fútbol femenino, ahí tenemos a México, que superó a la delegación de Haití 3-0, y Trinidad y Tobago igualó 2-2 ante Nicaragua. Mientras en la rama masculina, Costa Rica se impuso 3-2 a Trinidad y Tobago, y Colombia igualó ante la selección de Honduras. Y también vamos a revisar, pues Guadalupe hizo historia al conseguir su primera medalla dorada en natación en estos Juegos Centroamericanos. Lo hizo Jean Matilde, quien se alzó en los 50 metros femeninos. Así que Islas Guadalupe por primera vez también logra una presea dorada. También además es importante acotar la primera medalla también de Trinidad y Tobago en ciclismo. Oh. Muy interesante, ¿no? Bueno, sí, ¿Listo? tenemos esto. Vamos a revisar rápidamente el medallero, Marcela, para ver cómo está marchando entonces los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí lo tenemos y podemos bajar un poquito más. Está liderando México, como ya lo decíamos. Mira cuánta diferencia, sí. 90-64. 90 allí. México, bueno, le está quitando el puesto que siempre por lo general acostumbra a tener Cuba en este tipo de certámenes, con 32 metales dorados. Colombia en el segundo lugar, Cuba y Venezuela se mantiene en el cuarto puesto. También es un puesto acostumbrado para la delegación venezolana. Cierran los primeros 5 Puerto Rico, y ya te hablaba de Trinidad y Tobago, que logró su primer metal dorado también en ciclismo ante Venezuela y Colombia respectivamente. Y en el total general lleva 6 medallas. Muy bien, qué interesante esto. Sí. Para poder ver justamente, sobre todo medir estadísticas. Cuánto hace el Estado para apoyar a su gente y finalmente qué se obtiene en cuanto a medallas. Es así, Marcela. Gracias, mi amor. Como siempre, pausa rápida, volvemos. Me gusta. El gobierno de Israel evacuó a unos 800 de los llamados cascos blancos del sur y suroeste de Siria, ante el rápido avance del ejército sirio en la zona. Referente a esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló que la evacuación y el traslado a Jordania se realizó a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y otros líderes mundiales. El hecho ha provocado la reacción de diversos analistas internacionales, quienes afirman que los cascos blancos, presuntamente llamados rescatistas imparciales, se movilizaron estrechamente con radicales en Siria sin jamás cooperar con el gobierno del país. En esencia, es la protección de los activos de Estados Unidos y la OTAN usados contra Damasco. Este caso deja en evidencia la doble moral de Israel, ya que anteriormente este se negó a acoger a los refugiados sirios que huían de los combates en el sur de ese país. Fíjense que dice Sputnik, Lavrov debate con su homólogo jordano evacuación de cascos blancos de Siria. Cancillería rusa informaba que Sergei Lavrov debatía con su homólogo jordano justamente esta tarea, que ya es un hecho a esta hora. La situación en Siria, la evacuación de cascos blancos fueron temas relacionados y presentes de acuerdo a esta información. Frontera está cerrada. ¿Quiénes pierden con esto? Justamente los sirios. Ante la frontera cerrada, hay que decir, no hay paso de alimentos ni de insumos básicos. Sigo a este otro portal donde también vamos a tener la prensa. Canadá recibirá 50 cascos blancos y sus familias. Se comprometió de esta forma el gobierno entonces de Justin Trudeau a acoger a estos activistas de la organización Cascos Blancos. Voy al siguiente portal para que vean este interrogante o esta denuncia más bien.
El ciudadano denuncia que Israel ayudó a altos jefes terroristas a salir de Siria. De acuerdo con información confirmada por el gobierno sirio, Muaz Nassar y Abu Rated de la organización Fursan al-Gola, Ahmad al-Nah del grupo Saif al-Sham y Alaa al-Ahlahi de la banda Yaish Abadel, todas reconocidas como organizaciones armadas, huyeron con la ayuda de Israel cuando se vieron acorralados por las fuerzas leales al gobierno de Bashar al-Assad, que está trabajando en Damasco, recuperando justamente espacios que les pertenecen. Denuncian aquí que usaron altos del Golán como vía de escape. Fíjense esta situación. Es importante tener en claro cómo actúa Cascos Blancos de acuerdo al origen y a la función. ¿Cuáles son los orígenes de Cascos Blancos? Creados en 2013 en Turquía, fundados por James Le-Mesurier, un ex oficial militar británico sospechoso de hacer parte de tareas de inteligencia. En la ciudad de Estambul, específicamente en marzo del año 2013, justamente se creaba esta organización que recibe en gran parte de su financiación de una fundación que se llama Mayday Rescue. Esto es importante tener en cuenta para ver de dónde salen estos fondos y si es una tarea humanitaria la que hacen contra Serbia en Kosovo, contra Irak, contra el Líbano, contra la propia Palestina. Y fíjense que digo contra. Cuando Le-Mesurier creó esta fundación, a través de la cual los Cascos Blancos reciben dinero, una parte significativa de su financiación, hay que agregar ahí que entre los donantes principales también figura la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que afirma que puso más de 23 millones de dólares en el presupuesto de Cascos Blancos. Además, hay otros datos también entregados justamente para compartir. Fíjense, vinculados a diversas organizaciones estatales y privadas, han recibido alrededor de 60.000 millones de dólares año 2013. Esta es información entregada por el diario inglés Daily Telegraph. Es importante ir escuchando para ir viendo justamente estos 60. Aquí me mencionan inclusive el camarógrafo, son 60 millones de dólares y no 60.000. Me parece muy poquito, pero es el número que da el Daily. Londres es uno de los principales patrocinadores de esta entidad que hace supuestamente tareas humanitarias. De esta forma, de este modo, se demuestra esta injerencia del gobierno, en este caso del ex primer ministro David Cameron y de la hoy premier Theresa May, en estas tareas de agresión contra pueblos de Oriente Medio. Estos supuestos voluntarios se han visto envueltos en noticias falsas, hoy llamadas fake news, así las citan en inglés, y han quedado también mostrados, evidenciados en videos con representaciones teatrales de bombardeos con armas químicas que nunca existieron y que sin embargo dieron la vuelta al mundo como noticias verdaderas. Me voy a sumar al análisis para entender y justamente ir a nuestra pregunta en Twitter. Nicola Hadwa Shauhan nos acompaña, experto en temas de Medio Oriente. Nicola, creo que no pronuncié bien su apellido. ¿Es así? ¿Cómo le va? Es Hadwa Shauhan, pero da lo mismo, está bien, está bien. A ver, gracias. Gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Cómo entendemos? ¿Organización política u organización humanitaria? ¿Organización de buena voluntad u organización que responde a injerencia de determinados estados en cuestiones de otros estados? ¿Cómo hablamos de cascos blancos, Nicola? Sí. Lo primero que hay que decir que Cascos Blancos no es ni humanitaria, no es ni de ninguna especie, es un brazo más de la inteligencia de la OTAN. No en vano, los países que lo están rescatando y lo están financiando son todos países de la OTAN. Este es un sistema de interferencia, un sistema de espionaje, un sistema donde cientos de individuos están curiosamente al servicio de potencia extranjera y del propio Israel. Y hay innumerables cantidades de imágenes donde los cascos blancos, junto a los terroristas, la peor organización del terrorismo del mundo, como estos terroristas del Estado Islámico y afines, donde ellos festejaban junto con los terroristas el asesinato de soldados
que habían sido detenidos del ejército sirio. Esto es un sistema de espionaje, de infiltración, de acción de zapa interna, que es muy antigua. Si esto es muy antiguo, esto viene desde los años en que se hablaba de Estados Unidos cuando hablaba de la Alianza para el Progreso, desde ahí en adelante, los famosos cuerpos de paz. Los cuerpos de paz no eran otras cosas que agencias de espionaje de la CIA, de la inteligencia británica y francesa, que lo usaban en todas partes del mundo. Esto ya les dio resultado. Pero como no podían usar ni hablar con el nombre de antes, entonces le pusieron ahora los cascos blancos. Pero son lo mismo, agencias de espionaje al servicio de potencia externa, y los que usted ve, estos 50 que van para Canadá, 50 que van para allá, son todos traidores que se llevan a su familia porque ellos saben que como traidores a su país no van a poder seguir viviendo en Siria. Por eso es que huyen. El gobierno sirio no les había hecho nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. La pregunta es ¿por qué huyen? Y la otra pregunta es ¿quién los juzga en esos casos? Nadie. Nadie los va a juzgar, salvo que seguramente una vez que se compruebe todo, en Siria serán declarados traidores al país y serán juzgados en Siria. Pienso que podría ser una alternativa, pero en el mundo que vivimos hoy, donde las grandes potencias abusan de los países, donde las grandes potencias abusan de los países débiles militarmente, donde bloquean países, donde se bombardea países, donde se asesina indiscriminadamente y no ocurre absolutamente nada, esto va a ser una situación más donde estos traidores, estos individuos que están contra su propio país, haciendo soplonaje, espionaje para una potencia extranjera, no van a ser juzgados. Seguramente van a recibir un buen dinero mensualmente en los países que ya están yendo para allá, y pasando por Israel, que era uno de los financistas de esta organización Casco Blanco y proteccionista de los cascos blancos, no va a pasar nada. Como nada pasa en todo lo que ocurre en este momento en contra de Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Mira tú, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, cuántas veces han bombardeado países y luego se ha dicho, como el caso de Irak, nos equivocamos, no había armas de destrucción masiva. ¿Y qué se hizo? Pagó los daños Estados Unidos, repuso el tremendo daño que se le hizo al país, que se destruyó toda la infraestructura, se hizo algo por ayudar a la familia de 1 millón de muertos en Irak por esa invasión. Entonces estamos en un mundo tremendamente desequilibrado, donde el precedente, la comunicación que se le da al mundo es prepárate, ármate, porque si no te pasan por encima, que fue lo que hizo Corea del Norte. Que si Corea del Norte no se hubiera armado, hace mucho rato lo hubieran invadido. Entonces tú me preguntas, ¿qué va a pasar con él? No va a pasar nada. Lo único nomás que los pueblos del tercer mundo deben tomar nota de lo que ocurre y deben prepararse para situaciones tan monstruosas como, por ejemplo, que Donald Trump esté amenazando con una invasión militar a Venezuela y las Naciones Unidas no dice nada, nada. Está abiertamente amenazando. Entonces, a Venezuela no le queda otra más que defender su país, defender su petróleo, defender su riqueza, y debe prepararse para recibir posiblemente una invasión inmoral, indecente por parte del imperio. Desgraciadamente, lo que hoy en día impera en el mundo no es la razón, sino la fuerza. Cola, sabe que mientras usted habla y se nos achica el tiempo, porque ya se nos terminó el tiempo, pero esto es muy importante y no quería interrumpirlo, mientras usted habla y justamente apela a la memoria histórica, a la conciencia ciudadana, esos cascos blancos están acá desplegados justamente en la frontera colombo-venezolana. Del lado colombiano hay médicos argentinos que hacen parte de esta organización Cascos Blancos poniendo vacunas a algunos niños y desplegados
porque siempre llegan así, supuestamente en funciones de asistencia humanitaria. Así que me quedan 40 segundos más, pero es impresionante que por favor usted nos haga ese cierre, porque es importante lo que termina de decirnos, teniendo en cuenta que los tenemos ahí, tan cerca. No solo hay cascos blancos en la frontera con Colombia, hay 6 bases militares norteamericanas, hay una base militar israelí de guerra electrónica. Y lo que es peor, ya en Venezuela, seguramente ustedes ya lo saben, ha aparecido el Captagón. Los terroristas para llevarlos a combate en forma absolutamente trastornada. Yo no tengo ninguna duda que Estados Unidos está preparando una invasión. Lo que sí es que Venezuela se prepare, el pueblo venezolano se prepare para defender su país. No vaya a pensar alguien en Venezuela a creer que Estados Unidos va a invadir Venezuela para bien del pueblo venezolano. No, ellos van a robar las riquezas de Venezuela y los van a dejar absolutamente empobrecidos. Y la gente, el pueblo venezolano, la va a pasar mal cuando le impongan un sistema neoliberal brutal donde los van a explotar de la manera más miserable. Estados Unidos no va a Venezuela por amor a los venezolanos, va por amor al petróleo, va por amor a las riquezas de un pueblo que tuvo la bendición de estar y crecer y nacer en un país que tiene una amplia riqueza natural que es inmensa. Gracias, Nicola. En Twitter preguntamos, ¿gesto político o gesto humanitario el repliegue de los cascos blancos con ayuda de Israel? Y ustedes contestaron 31% gesto político, 7% solamente gesto humanitario, 62% contestó cortina de humo. Temas duros, lo sabemos, así hemos arrancado esta semana en Agenda Abierta. Sabemos que nos merecemos un respirito. Vienen las noticias desde el sur y seguramente también hay de las otras noticias. Es lo que hoy nos tocó, esto nos pasa como ciudadanos del mundo. Estemos listos, siempre prestos, en función de lograr lo mejor para nuestros pueblos. Hasta luego, gracias por acompañarnos.